Vamos a comenzar. Bueno, hoy siguiendo con este grupo que hemos armado, ¿no?, de esta liga, también del grupo RISE. Ya nos conocimos allá en el 2018 en Évora, hace ya 4 años. Y bueno, y el tema de hoy es conflictividad cotidiana en las instituciones femeninas de la monarquía ibérica, siglos XVI al XIX. Ana es docente en la Universidad de Santiago de Compostela, donde ha estudiado y ha hecho su carrera de grado y su posgrado, ¿no?, allí. Y ha sido docente en la Universidad de Vigo y realizó estancias de investigación en París, en el Colegio de Michoacán, en Chile ha estado y bueno, y aquí en Argentina, ¿no? Y es participante de distintos proyectos de investigación del gobierno de España y es autora de artículos científicos referidos a esta temática de la que hoy va a hablar en el ámbito nacional e internacional. Así que, bueno, Ana, es un gusto presentarte y te dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero empezar esta charla dando las gracias precisamente al equipo que nos recibe aquí, en la Universidad de La Plata, por tan maravillosísima acogida que nos habéis dado desde el mismo momento que llegamos al país y que nos seguís dando todos los días y cada vez que venimos de visita aquí. Por tanto, muchísimas gracias a todos, que además estáis hoy aquí, yo os lo agradezco muchísimo, que hayáis tenido esta deferencia, que no era necesaria, pero que en cualquier caso os la reconozco y por tanto también os quiero dar las gracias por eso. Y con esto paso al tema que nos reúne aquí hoy, que es relativo a la conflictividad cotidiana en las instituciones femeninas en el periodo moderno. Dado el proyecto que nos ha financiado el viaje, que nos acoge aquí, pues la temática no podía ser otra que vinculada a la conflictividad y, en cierta medida, también a las resistencias que sí se dan. Y yo voy a hablar precisamente de estos espacios femeninos que en algunos casos la historiografía, algunos sectores de la historiografía ha denominado como espacios de mujeres, espacios de sociabilidad femenina, en los que se reunían, convivían mujeres y surgían, por tanto, conflictos de muy diverso tipo. No obstante, quiero hacer una diferenciación entre lo que son las instituciones asistenciales, en las que vivían y convivían mujeres, de las instituciones religiosas, porque hacer un análisis conjunto no es sencillo, dadas las características de unos y otros, que son muy diversos. La funcionalidad no es la misma y las características tampoco lo son. Y en este sentido, también quiero decir que la resolución de los conflictos que se dan en las problemáticas de uno y otro tampoco tienen nada que ver, dado que la fortaleza de la institución juega un papel importante en la resolución de los conflictos, por ejemplo, en los conflictos externos, que aunque parezca que se me contradiga con lo que voy a decir a continuación de lo que ya he dicho, no es así y lo veremos a continuación, pero si hay un punto que une los conflictos de ambas instituciones, son los conflictos externos, porque todos los centros en algún momento u otro llevaron a cabo pues, una fase expansiva de tipo podríamos denominar con aspas imperialista, de conquista del espacio, por lo que absorberán otras casas, calles, plazas, etc. Y esto crea tensión con otras instituciones, tensiones con los vecinos y con estos conflictos, sí encontramos similitudes, pero en los conflictos internos no sucede lo mismo, o por lo menos no en todos los casos. Claro, el problema que nos encontramos en el estudio de las instituciones asistenciales es que en el caso español tenemos pocos ejemplos. Por lo general, estas instituciones fueron pobres y tuvieron una capacidad asistencial muy reducida. Esto, traducido a la labor del historiador, nos lleva irremediablemente a la escasez de fuentes. Tenemos muy pocas fuentes relativas a estas instituciones. De algunas más que otras, eso también es verdad. ¿Y de cuáles tenemos más informaciones?
pues de aquellas que fueron más estables, que tuvieron bases económicas mucho más sólidas, trayectorias más largas, asistencias mayores. ¿Cuáles son? Pues los colegios de doncellas, pero que la trayectoria de los colegios de doncellas en nada se parecen a los de otras instituciones como asilos, hospitalillos, casas de recogidas, casas de arrepentidas, galeras, etc. Los colegios de doncellas tienen muchas similitudes con las instituciones religiosas femeninas, con los conventos y los monasterios. En la mayor parte de estos ejemplos, yo no he pasado nada, es muy habitual, hago los PowerPoint, pero luego me olvido, pues en estas instituciones, en los colegios de doncellas, con lo que nos encontramos son con una población femenina interna, me refiero, de nivel elevado, grupos acomodados, son centros que por lo general tienen una estabilidad económica sentada en patrimonios más o menos considerables. Y aquí, pues sí tenemos conflictos de rivalidades, de la vida interna, y muchas veces tensiones que nacen también en las propias diferencias de la convivencia. Me refiero, por ejemplo, a las tensiones que surgen con aquellas internas que ingresan becadas frente a otras internas que ingresan pagando el piso y pagando su manutención. Los lujos, las diferencias de unas y otras sí crean muchos conflictos internos. Pero, como ya digo, estas instituciones fueron escasas en la península. Os pongo aquí algunos ejemplos. Estos son los ejemplos más destacados a nivel peninsular, y entre ellos se sitúa el colegio de Nuestra Señora de los Remedios, que es el colegio de doncellas huérfanas de Santiago de Compostela, fundado por el arzobispo San Clemente. Este es uno de los ejemplos más representativos a nivel peninsular. Es un centro muy rico, un centro que se crea entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, con una base económica muy, muy estable, cuyos patrones fueron el arzobispo, el señor de la ciudad de Santiago, y los canónigos de la catedral, que aportaron dinero a lo largo de todo el periodo moderno y que ayudaron a asentar una institución que nace como modesta en la ciudad y que acaba siendo de gran representación. Y con esto voy a pasar ya a las instituciones religiosas, que me interesan más, no porque sean más importantes, ni mucho menos, sino porque tenemos muchos más datos referentes a ellas. Pero excluyo de este análisis que he hecho de las instituciones asistenciales aquellas instituciones de asistencia obligada, es decir, casas de arrepentidas y galeras, dado que las condiciones de estas instituciones difieren mucho de las demás. Aquí la asistencia es obligada por una pena, y la resistencia, la mayor resistencia que vemos es al propio encierro. No veo conflictos por ningún tipo más allá de la mera lucha diaria por la supervivencia en unos espacios pobres y plagados de enfermedades. Es cierto que nosotros tenemos colegas, compañeras, que han insistido en que estos espacios muy pobres y estos espacios de reclusión forzosa es donde es perceptible la sororidad, pero yo y otros muchos investigadores más reconocidos, como Felia, Margarita Torremocha, especialista precisamente en el estudio de estos ejemplos, pues negamos la mayor. Pues lo que vemos es pobreza, competencia, no vemos sororidad por ninguna de las partes. Y, como ya digo, con esto paso a las instituciones religiosas, de las que sí tenemos muchísimos más datos y, por tanto, podemos desplegar todo un abanico de comportamientos, de tensiones y de luchas diarias, algunas de las cuales, o todas ellas, según miremos, nos llevan a la cuestión de las resistencias. El estudio de las instituciones religiosas femeninas, monasterios y conventos, es un campo tradicional de estudio, es un clásico. Existe
una amplísima producción científica al respecto, pero se puede hacer algunas apreciaciones, ¿no? Priman sobre todo estudios muy parciales, muy fragmentarios, algunos casi anecdóticos de temas muy concretos. Se ha estudiado mucho a instituciones, pero a nivel individual, y priman artículos, capítulos de libros, actas en congresos, muchos congresos de los 80 y 90, a los que es difícil acceder. ¿Y qué nos falta? Pues nos faltan síntesis globales y comparativas, además. No es que no se hayan hecho, pues tenemos algunos ejemplos, y algunos ejemplos muy interesantes, de los dos lados del Atlántico, tanto en Europa como en América. Voy a pasar ya. Tanto en Europa como en América, pero queda mucho por hacer. Pues estas síntesis que hay o que se han hecho hasta el momento se centran en algunos aspectos como el análisis de los fundadores, las fundaciones, el impacto de las reformas, sobre todo de los efectos de Trento, y también en el estudio económico, que es también el aspecto sobre el que más información tenemos todos. Ojo, porque yo también me escucho segundo hablo y no quiero en ningún caso menospreciar a la producción historiográfica que se ha hecho. Es decir, que falten cosas, eso sucede en todos los campos. Y esa producción clásica que tenemos ha aportado muchísimas informaciones y es también sobre la cual nos cimentamos para el desarrollo, para las nuevas miradas que hacemos en la actualidad. Por tanto, que sean trabajos parciales, centrados en aspectos, tampoco es un demérito, y el conocimiento es acumulativo. Esto estaremos de acuerdo todos. Por tanto, sabemos mucho más de las instituciones y mucho menos de los actores, es decir, de las mujeres que poblaron estas instituciones. Tampoco es que no sepamos nada, porque hay cosas que sí sabemos. ¿Y qué sabemos? Pues ha sido muy popular el estudio de santas, beatas, místicas y vidas ejemplares, por la propia difusión y éxito que tuvo toda esta literatura hasta el siglo XVIII. Y la historiografía le ha prestado mucho interés a toda esta trayectoria. No obstante, hay que hacer algunas matizaciones que también ya son conocidas, yo creo que por la mayoría, que son vidas muy tipificadas. Hay ejemplos originales, los menos, pero hay muchísimos ejemplos que son el resultado de la imitación. Cuando accedemos a las fuentes de instituciones religiosas, en prácticamente todos los monasterios y todos los conventos hay ejemplos de este tipo. Yo también los he encontrado en colegios de doncellas. Pero no son originales, son textos de consumo interno. Todas las comunidades hacían relatos, elaboraban relatos para, de alguna forma, la catarsis de sus propias religiosas y para gloria de la institución, pero eran textos internos, de consumo interno, que nunca salían más allá de los muros de la propia institución. Hay algún caso, y en Santiago tenemos uno, que en algún momento, concretamente a finales del XVIII, hay un intento de exportar algunas de estas memorias que son frenadas de cuajo. Ya no llegan ni siquiera a la Inquisición, ojo, sino que la propia orden los frena al ver que, bueno, pues eso es un disparate a todas luces. Por tanto, hay que tener en cuenta esto. Pero tenemos una excesiva focalización en el estudio de los ejemplos positivos. ¿De qué otro ámbito también de los actores tenemos muchas informaciones? Pues de lo contrario. De los ejemplos negativos, de monjas que tienen contactos con el maligno, que realizan pues, actos concupiscentes, posesiones, etcétera, etcétera, por la fascinación tradicional que ha suscitado el estudio de los extremos, lo que Robert Muchablin ha calificado como el interés de los blancos y los negros, que por cierto aparece en un prólogo que viene al caso, que se llama El orgasmo en Occidente. Y aquí muchas veces pues, habla de esta fascinación que tradicionalmente siempre ha habido en los estudios, estudiar pues, los binomios más opuestos. En este caso,
mujeres santas, ejemplos de virtud, y mujeres pues, que son ejemplos completamente opuestos, los ejemplos negativos. Pero nosotros sabemos que la realidad es mucho más diversa, mucho más colorida, y siguiendo con el símil de los blancos y negros, hay muchos más grises, claroscuros, y todos estos nos muestran una realidad mucho más rica. Más allá de esta idea alejada del remanso de paz, que afortunadamente pues, ya no existe en el ámbito de la producción historiográfica, aunque bueno, yo todavía he encontrado algún ejemplo y el otro día se lo comentaba a Ofelia, y aquí en Argentina, por cierto. Y bueno, pues hemos superado esta idea de que los conventos son un remanso de paz, son estáticos, son estancos donde el mundo, el siglo, como se decía en el momento, no penetra en los muros. Pero cualquier historiador que se acerque a estas fuentes, a las fuentes de conventos y monasterios, sabe que esto no es así. Hay conflictos, hay luchas, hay problemas por infinidad de cuestiones. Bueno, en la pantalla, que ya me había olvidado, os había puesto algunos nombres significativos en cuanto a la producción científica, digamos que más puntera o más renovadora en distintos puntos. Tenéis, he puesto el caso mexicano y el caso peninsular, aunque se podrían también aludir a otros muchos. ¿Qué son los conventos y monasterios? Pues son centros poderosos, centros rentistas, en los que conviven mujeres también poderosas, con amplísimas capacidades individuales, manejan bienes, rentas y generosas pensiones vitalicias, y ellas gestionan directamente su patrimonio. Las constituciones, prácticamente todas las órdenes, lo prohíben, pero la realidad es que ellas manejaban su hacienda a su gusto, sí, apenas impedimentos. Y esta línea de trabajo es la que ha tenido una mayor acogida en los últimos años. Pero también nos enfrentamos al problema de las fuentes, que el problema de las fuentes es común a todos los ámbitos de la historia, con más peso o menos, pero es común. Y es que en el caso español, las instituciones religiosas y sus archivos, por tanto, son privados, pertenecen a la Iglesia. Y los historiadores nos encontramos a veces con problemas para ingresar y para consultar la documentación que se conserva. Hay muchas instituciones que nos permiten entrar sin ningún impedimento. También es cierto que muchas han recibido ayudas estatales o regionales, pero hay otros que todavía nos cierran sus puertas y en los cuales no podemos entrar. Yo hace años, cuando realizaba mi tesis doctoral, solicité acceso a muchos centros, pero sobre todo a algunos compostelanos que me interesaban por distintas cuestiones, para estudiar un tema del todo inocente, a todas luces inocentes, que era el acceso de las mujeres a la cultura letrada. Y me topé con una cerrazón, en algunos casos, pues brutal. Incluso, yo lo contaba el otro día en otro encuentro, en el que yo contaba, sí, había seguido todos los pasos que me habían dicho para poder acceder a los fondos, por tanto tenía el permiso del arzobispo y el permiso del padre general de la orden, y aún así las monjas me dijeron que aquello era suyo y que yo no podía entrar. Y ya digo, el tema era completamente inocente, era el estudio de las educandas, esas niñas que ingresaban en clausura para educarse al amparo bajo la ala de alguna monja que pertenecía a su familia. Por tanto, todavía tenemos problemas con las fuentes y esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto sucede en España, pero también hay impedimentos en otros lugares. Por ejemplo, en el caso mexicano, en el que yo he tenido cierto contacto, en una estancia que realicé también en el marco del proyecto Resistance. Aquí el problema con las fuentes no es su acercamiento, el análisis y el tratamiento de las mismas, sino que tras las reformas del siglo XIX y la nacionalización de los archivos de la Iglesia se produjo una fragmentación y una dispersión enorme, por lo que muchas veces no sabemos, y a día de hoy todavía no se sabe, dónde están muchos fondos y van apareciendo casi por casualidad
a lo largo de los años, y aparecerán muchos más según hayan catalogado ya, hayan hecho una radiografía completa de lo que hay en cada una de las instituciones. Sobre esta cuestión volveré un poquito más tarde a ella, pues quiero aportar algunas cosas más. En relación también a las fuentes, hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que tenemos pocos datos directos, ojo, referidos a conflictos y a resistencias. Directos, no tenemos muchos testimonios, porque el conflicto interno no generó muchas veces documentación. Es raro que haya generado una documentación expresa, salvo que el conflicto fuese de grandes dimensiones. Tenemos, en cambio, muchas noticias indirectas, y haré alusión a ello también. Por tanto, hay limitaciones, como sucede siempre, pero estas no invalidan el campo de análisis, y además cuando leemos las fuentes, cuando tratamos con las fuentes, hay que leer lo que se dice, lo que no se dice y lo que se insinúa, porque muchas veces aquí están las claves para entender muchas cosas. Y hay que superar esa cerrazón de la norma. Pues la norma nunca se cumple, y esto también todos lo sabemos. Quizás lo que deberíamos hacer todos y en todos lados es desterrar algunos tópicos que todavía pululan, cada vez menos, pero que todavía pululan y son del todo desacertados. No todas las monjas que habitaban en los conventos lo hacían, o sea, las que profesaban, me refiero, no todas las monjas que profesaban en los conventos lo hacían por vocación, pero tampoco no todas estaban forzadas en el estado religioso. La clausura estricta fue una quimera, nunca se dio. Eran centros permeables. Y el último aspecto al cual quería aludir es que la vida interna no es una vida ordenada, no es una vida espejo de lo que dictan las ordenanzas de las diversas religiones. Y vemos constantemente la ruptura y las violaciones de los votos monacales: pobreza, obediencia, clausura, también celibato, menos, por lo menos tenemos menos testimonios referentes a esto, pero se da todo esto de lo que hablo. Entonces no es esa vida idílica. ¿Qué vemos en los conventos? Pues, vamos a ver. Creo que me he saltado una. Así. ¿Qué vemos? Pues mujeres vinculadas a la religión, pero también otras muchas laicas, que esto no lo he dicho y también hay que tenerlo muy presente. Estas mujeres tenían amplísimas capacidades, ya lo he dicho, pero además estaban muchas de ellas colocadas en los conventos por estrategias familiares, estrategias diseñadas, por decirlo de alguna forma, por sus familias. De modo que se colocaba a una hija, a una hermana en religión, para obtener beneficios directos e indirectos de distinto tipo. Eran centros rentistas, centros que tenían, de los que se podían obtener muchas riquezas, muchos beneficios, cargos, etc. El tema en el que no quiero entrar. Pero estas mujeres, hay que entender una cosa, en la que nosotras hemos insistido mucho, y creo que los especialistas de la historia de la familia también, pero que quiero explicar aquí, sobre todo por los alumnos, porque vosotros ya parto de que sabéis de estas cosas de las que yo estoy hablando aquí. Pero una mujer de clase alta que ingresase en el estado religioso tenía una vida acorde a su estado, una vida digna. El matrimonio con un igual implicaba un elevado gasto para el grupo familiar, que podía lacerar el patrimonio. En cambio, el ingreso en el convento, a pesar de que se exigía una dote elevada, era mucho menor, desde luego muy finitamente menor que la necesaria para contraer el matrimonio con un igual. Entonces, en este sentido, esto, además de todos los beneficios que se podían obtener de vincular a una hija en religión, pues
existía esta protección del propio patrimonio familiar, con lo cual pues fue un camino muy seguido por las mujeres de los grupos aristocráticos. Y además el sistema se reproducía en el tiempo, eternamente, porque las monjas que estaban en los conventos generalmente acogían a seglares para educarlas y estas seglares ingresaban más tarde, no todas obviamente, porque las plazas siempre fueron menores a las educaciones, y estas niñas volvían a reproducir el sistema infinitamente. Esto también nos dice que los centros cada vez serán más aristocráticos y que la base social cada vez se va acortando con el paso de los años. Y voy a pasar a otra cosa porque si no ya veo que me estoy liando un poquito. Conflictos. ¿Qué conflictos cotidianos vemos en las instituciones religiosas? Pues de muy diverso tipo. Vemos conflictos en los expolios. ¿Qué son los expolios? Pues son las ventas de los bienes de las monjas fallecidas, aquellas que habían, más bien la subasta. Son el patrimonio que supuestamente la monja había acumulado a lo largo de su experiencia dentro del monasterio. Pues los expolios crean muchos problemas, es decir, los rifirrafes por las compras y otras cosas. ¿Qué más? El reparto de las celdas. El reparto de las celdas también generará muchísimas disputas. En la península prima el tiempo de permanencia, el tiempo de estancia en las instituciones. Por tanto, hay una graduación en cuanto a este aspecto, pero no es así en México y en otros ejemplos de América, donde además de la madurez en la propia institución y de esos galones que se ganan en el tiempo, también está el donativo, el efecto del donativo que quiera aportar una familia, lo que hace que una monja joven y sin una trayectoria institucional pueda hacerse con una celda mejor. Hay problemas, por tanto. Cuando hay reformas, que en todas las instituciones religiosas se realizan reformas en un momento u otro, son instituciones que poseen mucho dinero y por tanto cambian, realizan ampliaciones, pues cuando hay obras se produce una reordenación de las celdas, de modo que las de mayor rango puedan elegir las más cómodas, pues también hay tensiones. ¿Qué más? El uso de cocinas particulares. Muchas veces tenemos en mente esa idea de las monjas reunidas todas juntas para comer en el refectorio, pero esto no pasa normalmente, o si pasa, se combina la existencia de estas cocinas, de las comidas en el refectorio con la existencia de cocinas particulares. ¿Qué son las cocinas particulares? Pues las cocinas que tenían las monjas religiosas de mayor rango en sus celdas. Y aquí ellas pues hacían su vida en grandes estancias, reunidas con su propio séquito, compuesto por criadas particulares, por las doncellas, por otras señoras de piso laica que convivían en el convento, etcétera, etcétera. No solo hay problemas porque unas tengan cocinas y otras no. En los más ricos casi prácticamente hay cocinas particulares en todas las celdas, pero hay problemas por este tipo, pero no solo porque existan, sino por las compras. Cuando las raciones se reparten en dinero y unas compran a su gusto frente a otras, aquí también hay problemas. O sea, hay problemas de muy diversos tipos, por lujos, por excesos y también por lo que yo mostraba hace un momento, que son las fiestas y banquetes de profesión de nuevas monjas y también las tomas de posesión del cargo de abadesa. Aquí hay un ejemplo que yo os ponía así a modo, pues nada, anecdótico, de una toma de posesión de una abadesa de San Payo de Antaltar, donde se puede ver las inmensas compras que hacían para el festejo. Compras que todavía son mayores, porque hay muchísimos productos de lujo que no los compraban ellas mismas, sino que los aportaba la propia institución. Entonces hablamos de banquetes y fiestas a todo lujo. Habrá competencia, sobre todo las grandes familias competirán por mostrar un mayor brío, una mayor fuerza y, en definitiva, pues demostrar la superioridad de su linaje frente a otros. Todos estos elementos que yo he mencionado, en definitiva, son resultado de las diferencias, de la falta de homogeneidad que existía
en las vidas de estas mujeres. Pero es que ellas tampoco quisieron otra cosa. De hecho, cuando los visitadores, los padres generales, intentan corregir estas diferencias, estos modos de vida, más allá de la norma, todas se oponen en tropel y todas se unen como un único brazo armado para repeler estos intentos de reforma. Hay diferencias, pero son consentidas, forman parte de la propia vida y ellas no quieren renunciar a ellas. Entonces, en todo el periodo moderno va a haber un tira y afloja por, de alguna forma, conseguir una homogenización, conseguir que los dictados emanados de Trento se asienten, y esto no pasa. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo cambia todo? A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, que es cuando estalla todo por diversas causas. Entre ellas, pues, los aportes económicos de las propias instituciones sufren un fuerte revés, hay una coyuntura negativa que afecta a las instituciones, que afecta a las economías personales, el sistema sobre el que se basa también la entrada, el sistema sobre el que se asienta la economía de estas instituciones también sufre muchos reveses. Las grandes familias escogen otros destinos para sus hijas y cada vez la base social de las mujeres que ingresan en estas instituciones es más diversa, más amplia. Hay mujeres de estirpe, pero hay otras de sectores medios que comienzan a ingresar. Y aquí no hay unidad. Aquí sí que hay lucha y en estas circunstancias es cuando las cosas cambian y el sistema sí comienza a adaptarse más a esas normas fijadas ya por las órdenes o religiones. Esto en España. En México la situación en la Nueva España es diferente. Ya no es tanto por un desajuste económico, sino por la presión política, por la presión de las reformas que diseñan el episcopado. Pero es que en México lo que vamos a tener son muchas órdenes, o la mayoría, que se sitúan bajo mando del episcopado. En España estas son mucho menos abundantes. Todas las órdenes, todas las instituciones son coordinadas por las órdenes y las órdenes repelen muchas veces, esto lo hemos visto bien, repelen las reformas. Aunque estén de acuerdo con ellas, si son por imposición, si son por imposición me refiero del arzobispo, del obispo, es decir, del episcopado, del ordinario, pues las van a repeler. En el caso de México son mucho más débiles a estas resistencias y aquí se imponen, pero también por las mismas fechas. Aquí podemos ver un paralelismo entre uno y otro y otra trayectoria. Con esto quizás pueda ya pasar, porque el tiempo pasa alarmantemente, a el último aspecto, que es el de... quedo aquí. Al de las resistencias en clausura. Hasta el momento hemos visto distintos tipos de resistencias y de conflictos que están relacionados con la propia vida, con los dictados emanados de Trento, con las reformas y con estas formas de vida que se amoldan un poco a la norma. Pero hay otro tipo de resistencias o de conflictos que nosotros podemos leer como resistencias que son mucho más originales a mi modo de ver, y que nos llevan a otro tipo de cuestiones como resistencia a la autoridad, resistencia a la costumbre, resistencia al orden social. Y diréis, ¿cuáles? Pues la resistencia a la profesión religiosa, a la vida religiosa. Esto no es sino otra cosa que las vocaciones forzadas. Esta línea de estudio ha tenido mucha fuerza en los últimos años y ha ganado mucho interés y ha sido posible llevarla a cabo por una intensa relectura de las fuentes. Asimismo, por la diversificación de las fuentes, no solo el análisis de las fuentes internas, de las fuentes que se conservan en las instituciones religiosas, sino también de otras muchas de carácter externo y que completan lo que allí encontramos. Solamente este cruzamiento
ha sido pues, lo que ha propiciado que ejemplos que hasta el momento pensábamos que eran extraordinarios, menores, se hayan multiplicado. No obstante, no se puede simplificar las cosas. Insisto mucho en esto porque yo creo que es esencial. No todas estaban en un convento por vocación, pero no todas estaban forzadas. No tenemos que negar la existencia de la vocación religiosa. Todas las vidas de santas, beatas, nos hablan de esto, pero es una realidad también que debemos considerar. Además de estas mujeres que ingresaban en los conventos por vocación, también tenemos otras que, sin una especial querencia por lo religioso, decidían seguir esta vida por las facilidades que ésta les ofrecía, y ya no tanto por las libertades, sino también, no solo por las comodidades, sino también por las libertades, por los amplios márgenes de acción que aportaba. Por tanto, hay que considerar esta línea, que sería la de la aceptación, ¿no? Y frente a la aceptación, pues estaría en lo contrario, el rechazo, y lo que sí es lo que los historiadores y los estudiosos hemos denominado como vocaciones forzadas. Pero también hay que hacer una diferencia aquí. Pues hay mujeres que vivieron como religiosas en contra de su voluntad, pero que no hicieron manifestaciones al respecto. Estos son lo que podríamos definir como resistencias sordas, y por otra parte estaban aquellas que se resistieron a esa vida y que así lo manifestaron de forma patente y plausible. A ver. Diréis, pues atendiendo a lo que has dicho, pues tendremos pocas referencias sobre esas resistencias sordas. Pues no, todo al contrario. Tenemos muchísimas informaciones, no directas, claro, no testimonios directos, pero muchísimas alusiones a estos ejemplos de vida. ¿Dónde se encuentran? Pues en prácticamente toda la tratadística de la época. Y en las más conocidas, Santa Teresa de Jesús, la Madre Ágreda, por poner algunos ejemplos, Francisco de Osuna, Juan de Pineda y Bernardino de Villegas y otros muchos, todos ellos nos hablan de las monjas melancólicas. No es un término que yo haya seleccionado al azar, sino que es un término que se usa mucho en toda esta tratadística y ejemplos de moral, en los que se habla de unas mujeres que sin vocación ni voluntad son ingresadas en un convento y que languidecen el resto de su vida anhelando una libertad imposible de conseguir. Y creo que había puesto un relato, de Bernardino de Villegas, que es un fragmentito de un texto que me parece pues muy clarificador, es muy hermoso en cuanto a la metáfora que representa, pero tremendamente duro y desgarrador en cuanto a la realidad que representa. Y habla de pajarillos enjaulados. ¿Qué son los pajarillos enjaulados? Pues las monjas. Todo es andar metiendo el piquillo por las varillas y rejuelas de la jaula, probando a salirse de la prisión. Así parece que hallándose como enjauladas por fuerza y encarceladas violentamente en el estado virginal que profesan, trepan siempre por salirse, sino con el cuerpo, que esto es ya imposible, ahí viene diciendo con el corazón y el alma. Es esto, es lo que yo decía, es una metáfora pues tremendamente esclarecedora y desgarradora también de la realidad de estas mujeres. Y esta es una realidad conocida en su momento, y no solo ya por esa tratadística religiosa, sino también por otros muchos autores de la literatura y pensadores. He puesto otro ejemplo, mucho más contemporáneo, del siglo XIX, de Emilia Pardo Bazán, en que en una crítica hacia las mujeres de la clase alta dice: erigidas en conventos de monjas sin vocación, viendo deslizarse su triste juventud precursora de una vejez 100 veces más triste. Es decir, era una realidad muy conocida. Tenemos muchos datos al respecto, eso sí, nunca directos. Pero, en fin, que esta es una de las opciones a tener presente. La otra, las resistencias activas, también presentan pues límites. No tenemos
muchísimas referencias directas, testimonios de mujeres contando su experiencia, pero sí tenemos datos, sí tenemos procesos, y si algo ha demostrado la evolución de estos estudios en los últimos años es que con un poquito que se rasque aparecen monjas huidas en prácticamente todas las instituciones. De hecho, este año un chico que trabaja con Ofelia, creo que es un estudiante de grado o de máster, no lo sé muy bien, trabajando con fuentes de una institución religiosa, se encontraba pues, con algunas huidas. Es cierto que no podía reconstruir mucho de ellas, pero sí, ahí estaban. Y estas mujeres fueron los ejemplos de la resistencia de aquellas que ingresaron en los conventos y que se manifestaron en contra del Estado y buscaron la libertad. ¿Y cuál era el problema de estas mujeres? Trazar una vida fuera del convento, cuando existían todas las oposiciones y ¿cómo decirlo? Todos los rechazos que podáis imaginar, rechazos por parte de la familia, que se va a manifestar en contra de la situación, también el rechazo interno de las propias religiosas que se van a erigir en contra de la resistente, rechazo de la propia orden, que va siempre a intentar acallar el escándalo y lo antes posible, y también resistencia de las autoridades que van a pelear por retomar el status quo y por dejar sus vergüenzas de alguna forma al aire. Tenemos trayectorias, como ya he dicho, algunas que podemos reconstruir mejor, otras que podemos reconstruir peor, pero cuando nos topamos con fuentes al respecto, estas adquieren un valor excepcional, sobre todo cuando podemos tirar del hilo y reconstruir toda una trayectoria. En estos casos, el valor es excepcional. Ya no solo excepcional por la trayectoria, por lo que podemos reconstruir, sino también excepcional porque estas fuentes han sobrevivido a los purgos internos, han sobrevivido en la propia lógica de los archivos, de tirar todo aquello que sea intrascendente y que ha llegado ante nosotros. Yo he podido trabajar con un ejemplo tremendamente interesante para el caso de Santiago, no por la historia que recoge, sino por la abundancia de documentación que he encontrado al respecto. Un informe, un contrainforme, una solicitud de nulidad, mucha correspondencia. Y todo esto, pues claro, nos abre la óptica y nos permite ahondar mucho más en la situación a abordar. No solo he encontrado personalmente casos para Galicia, lo he encontrado en distintas instituciones gallegas, sino también he podido analizar otros casos fuera de Galicia, en concreto en Michoacán, en la estancia que yo había realizado en el Resistance, consultando otras cosas relativas a las monjas del convento de Santa Catalina de Siena de Valladolid. Allí me topé en un legajo que nada tenía que ver con estas cuestiones, algunas informaciones sobre una monja descontenta con su estado y que en algún momento intentó conseguir una secularización que no consigue. Y esto me permitió realizar un estudio comparativo, un estudio que he publicado hace muy poquito tiempo, este mismo año, en el que se comparan en dos contextos que podríamos suponer a priori muy diferentes, pues líneas comunes. No obstante, entre Galicia y Michoacán también hay paralelismos, aunque pueda parecer esto muy arbitrario, y hay rasgos comunes. Por ejemplo, ambos territorios tienen una inmensa costa, con los problemas y los beneficios que esto acarrea, claro. Son ambos territorios muy agrestes, difíciles de controlar, Galicia por una parte, Michoacán por otro. Están lejos de los centros de poder, la fluidez de la correspondencia y de los contactos es difícil en ambos espacios. Son centros, los dos, son espacios muy rurales, con mucho peso de la agricultura, con muy pocas ciudades. Entonces,
digamos que presentaban elementos que permitían pues, el análisis comparativo. También existían las diferencias, y tampoco voy a mentir al respecto, pues la extensión nada tiene que ver, los 25 o 30.000 kilómetros cuadrados de Galicia frente a los 120.000 kilómetros del Gran Michoacán, y luego atendiendo a la configuración de las parroquias en Galicia, a finales del siglo XVIII teníamos unas 3.600, en Michoacán 114. Galicia era un territorio muy poblado, en torno al 13%, tenían en torno al 13% de la población. Michoacán estaba muy poco poblado y estuvo muy poco poblado a lo largo del periodo moderno, pero como ya digo, pues dado que eran dos centros que además de estar situados en este contexto similar, también presentaban similitudes, eran dos centros ricos, muy ricos, dos centros muy aristocráticos, en los que las trayectorias de las internas eran similares, pues se permitía el análisis conjunto. Comenzando por el caso de Michoacán, este era el caso de... no sé si es este, no. Que no me va a pasar. Sí, pero no me va. Ahora. No. Bueno, esta me la salta. Sí, esto es muy común. Yo lo hago mucho. Hago el PowerPoint de buena fe, pero luego me olvido de, bueno, pues eso. Los que están en casa tendrán más beneficios, colocarán la presentación y eso podrán verlo en tiempo y forma, no como aquí en el aula. El primer caso es este, el que está aquí, doña Feliciana Rivera, Feliciana de San Francisco, monja dominica en el convento, como ya he dicho, de Santa Catalina de Siena de Valladolid de Michoacán. Esta era una monja dominica, pongámoslo, empecemos por el principio, que siempre es más fácil. Esta era una educanda que ingresa en una institución y que por presión familiar acaba profesando en el centro. Era de una familia rica, estaba vinculada también al propio poder religioso de la región, era sobrina del obispo de Michoacán, y, como ya digo, por presiones familiares acaba profesando en contra de su voluntad. Desde el principio se manifiesta en contra de la vida religiosa, así lo hace patente con el confesor y con sus hermanas, pero nadie le ofrece la posibilidad de entablar un juicio de nulidad. Y esto no lo he dicho y quizás convenga decirlo en este momento y hacer un inciso aquí, y es que atendiendo a las disposiciones de Trento, todas las religiosas en los primeros 5 años tenían la posibilidad de anular sus votos. Hecho Trento hace mucho hincapié en sancionar a aquellos que violentasen las vocaciones forzadas y ofrecía un amparo, por lo menos en el papel. Como dice Ofelia, el papel siempre todo lo aguanta, ofrecían un amparo hacia todas aquellas mujeres que fuesen forzadas hacia la vida religiosa. Pero lo cierto es que la norma existió, pero muy pocas veces se aplicó. Pues a las mujeres no se le ofreció esta información. Prácticamente son muy pocos los casos en los que saben que existe este recurso, por tanto no lo utilizan, y pasados los 5 años la situación cambia y es mucho más difícil conseguir la anulación de los votos. Pues el caso es que esta mujer, pues a pesar de haber manifestado desde el principio que no estaba acorde a sus deseos en el monasterio, nadie le ofrece la posibilidad de entablar juicio de nulidad. Pasan muchos años, continúa sus lamentos y sin soluciones. Solamente cuando muere su madre y el tío, el obispo, Fray Francisco de Rivera, es cuando sí inicia, o por lo menos solicita, al Alto Tribunal Eclesiástico de Michoacán la anulación de sus votos. No recibió apoyo de ningún tipo, ni de sus hermanas, ni de sus superiores, y tampoco del arzobispado. El caso, casi se puede decir que lo dejan morir, hasta que finalmente, pasados muchísimos años, se puede ver ahí en las fechas, se rinde y decide reintegrarse en la comunidad en la que vivía apartada, porque, ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando estas muchachas manifestaban su deseo de salirse del convento, la comunidad
la rechazaba completamente. Y cuando digo que la rechazaba muchas veces es que ya no les ofrecía su parte de las raciones, incluso muchas veces se las expulsaba de sus celdas, es decir, vivían una vida pues, muy difícil, en una situación ya de por sí difícil, ¿no? Como era vivir en un estado pues impuesto. Y finalmente, como ya digo, esta mujer se rinde, pide perdón a la comunidad y la comunidad le perdona tras un... Esto también es importante decirlo, que muchas veces cuando las monjas se rinden y solicitan el reingreso en la comunidad las obliga a un perdón público y también a una segunda profesión. Por lo cual, todas ellas deben pues, volver a jurar los votos. En este caso, se puede ver la diferencia de los años. Y es que la monja peleó durante muchos años sin conseguir nada. Y al final, ¿en qué se convierte? Pues las fuentes no nos dejan valorar en todas sus dimensiones. No sé si se convierte en una resistencia sorda o si es simplemente una aceptación final de la vida en religión. Y es que... Y con esto vuelvo a ese problema de las fuentes al cual aludí hace un rato, y es la dispersión, la tremenda dispersión de los fondos en la Nueva España, de los fondos referentes a las instituciones religiosas. Y es que de este caso, del que yo he hablado, cuando yo preparaba el estudio, pues he comprobado que lo había trabajado Jorge Trasloeros, y que para ello había utilizado una documentación que había encontrado casi por casualidad en un archivo de las aguas de la Ciudad de México, o sea, un archivo que nada tiene que ver y muy alejado de Michoacán, nada tiene que ver temáticamente y muy alejado en cuanto al espacio del obispado de Michoacán. También algunas noticias tenía Asunción Labrín, que había recopilado en el archivo de la propia institución en Valladolid de Michoacán y también en el archivo del Arzobispado de México. Pero yo también había encontrado otras cosas distintas en el archivo de Morelia. O sea, que aquí este es el mayor problema con el que nos hallamos para el estudio de las instituciones mexicanas. Ya no es solamente una cosa que reivindique yo aquí, sino que han reivindicado mucho todos los estudiosos de esta área en particular. Y volviendo al caso, bueno, aquí tenéis unas imágenes que había puesto yo también, ya me olvidaba, referentes al antiguo convento de Santa Catalina de Siena de Valladolid y Michoacán. Digo antiguo porque en el siglo XVIII se trasladarán a una sede mucho más lujosa, mucho más grande y mucho más acorde a su nueva situación en el siglo XVIII, excedentaria desde el punto de vista económico. Vamos pues al caso gallego, o los casos gallegos, que no es solo uno, aunque yo quizás quiera hacer más énfasis en uno de ellos. Y es que en Santiago de Compostela, tras la ocupación de los franceses de la ciudad, en torno a 1808-1809, un grupo de 5 religiosas sale del convento, del monasterio de San Payo de Antaltares, la mayor abadía de Galicia y uno de los conventos más ricos del contexto peninsular hispánico. En este caso, el general Ney, junto a algunas autoridades de la ciudad, ingresa en clausura y expone al conjunto de la comunidad la posibilidad de que todas las monjas que estuviesen dentro, en contra de su voluntad, pudiesen salir del convento y realizar una vida fuera. Realiza una serie de promesas de ayuda económica, de ayuda social, que se quedan en nada, pero tras esto, 5 religiosas deciden salir del convento. Solamente me voy a ocupar de 2. Una de ellas es Ventura Piñeiro, que por cierto, no está aquí, debe estar, no sé, bueno, no pasa nada. Ventura, no creo, a lo mejor no hice, no. Ventura Piñeiro, que decide salir del convento, pero retorna a los pocos días. Ventura Piñeiro era hija de los marqueses de Ventaña y encuentra la oposición de su familia, la oposición radical de su familia,
por la trayectoria, por la decisión, mejor dicho, que ella toma, por el escándalo que esto supone para la familia y también por el escándalo y las perturbaciones que esto provoca dentro de la propia estructura de la familia, es decir, de la propia, es que no me sale ahora la palabra, de la propia estrategia que la familia había diseñado para las siguientes generaciones. Entonces, Ventura Piñeiro, ante esta situación, retorna al convento, como otras muchas monjas escapadas, vuelve a pedir perdón a la comunidad, vuelve a jurar los votos y es reintegrada en la comunidad. No tengo más noticias, tampoco de este caso, pero aquí quizás pueda haber una aceptación de la vida religiosa, pues ella aparece en los puestos del Consejo, por tanto participa activamente luego en la vida de la propia institución y quizás aquí pues, haya una futura aceptación. El otro caso tiene mucha más, como decimos nosotros, mucha más chicha, tiene mucho más, es mucho más difícil de explicar, o tiene mucho más resortes, que no me salía tampoco la palabra, tiene mucho más resortes y es mucho más vistosa. Es vistosa y es un ejemplo excepcional porque toca todos los puntos importantes en estas trayectorias de las vocaciones forzadas. Y está ahí. María Antonia Bermúdez de Castro, Vivero y Sarmiento, era hija de un individuo que podríamos catalogar dentro de la pequeña nobleza hidalguía gallega, y cuenta en su solicitud de nulidad todas las desventuras que pasa a lo largo de su vida. Quería leeroslas, aunque bueno, sea quizás un poco tedioso, quería leeros algunas, porque, como ya digo, a mí me parecen tremendamente esclarecedoras. A ver dónde tenía yo estas cosas. Disculpad. Sí, aquí está, fragmento del memorial de su solicitud. A pesar de ningún afecto que profesaba el estado religioso, entré de educanda en el convento de Salesas de la Enseñanza de Santiago a la edad de los 13 años, solo por cumplir la voluntad de mi padre, que desde entonces, sin consultar la mía, antes conociendo mi repugnancia, me tenía destinada para religiosa. Permanecí por espacio de 2 años en aquella clausura, hasta que, obligada del tedio y disgusto que experimentaba en ella, supliqué a mi padre que me sacase de aquel encierro. Así lo verificó, pero fue para trasladarme inmediatamente y sin detención alguna al convento de Santa Bárbara de La Coruña, donde permanecí por espacio de 3 años en un estado de violencia y opresión por el capricho de un padre duro y tenaz, empeñado en que mis huesos, como me dijo alguna vez, se habían de podrir en el monasterio. Mi oposición, decidida a entrar religiosa, me atrajo su indignación, teniendo que sufrir las mayores privaciones, muchas veces aún de los subsidios para mi alimento. Deseosa de salir de un estado tan repugnante, supliqué por segunda vez a mi padre me sacase del convento, a lo que nunca quiso acceder. Mi poco espíritu, atemorizado en aquella situación, cedió a pasar a ser religiosa al monasterio de San Payo de Santiago, orden de benedictinas, elección que me hice no por tener más disposición, ni gusto en serlo, sino con el fin de esparcirme en aquellos días del tránsito a aquella ciudad y por haber oído que eran unas monjas de menor austeridad. En él, hostigada por mi padre y sin valor ni entereza para oponer tenacidad, tomé el hábito a la edad de los 19 a 20 años y, cumplido el de noviciado, profesé contra mi voluntad, sin la espontaneidad y libertad omnímoda que requiere un acto tan solemne. El ascendiente de las maestras, el temor a mi padre y las trabas que éste me ponía me impidieron reclamar la nulidad de mi profesión en tiempo hábil, circunstancia precisa que entonces ignoraba. Obligándome a sofocar mis sentimientos y reprimir el disgusto y fastidio que me causaba un estado para el cual no tenía vocación, mi salud llegó a deteriorarse notablemente, por lo que fui eximida de la asistencia al coro y demás trabajos en el monasterio. Manifesté repetidas veces mi situación a mis confesores y aun al reverendo padre general de la orden, quien llegó a decirme que, si estuviera de su mano, me cogería por el brazo y me pondría fuera.
En este estado tan deplorable y de absoluta desesperación he vivido por el espacio de 13 años, pero siempre animada por la dulce, aunque lejana esperanza de salir algún día de él y confiada en la protección de Nuestra Señora de los Dolores, que me habría de sacar de una situación en que consideraba que era imposible salvarse. Llegó este momento tan suspirado por la invasión de los franceses en aquella capital y salí con las demás religiosas del convento emprendiendo en la primera ocasión mi viaje a Cádiz, que es donde ella entabla el juicio de nulidad de su profesión y de los votos, en donde ya libre de los obstáculos que hasta ahora me han tenido ligada, reclamo ante el Tribunal de Vuestra Excelencia la nulidad de mi profesión. El relato sigue y continúa, son 25 folios en los que ella de alguna forma explica todo el proceso de cómo siendo niña deciden su trayectoria vital, su propia familia decide su trayectoria vital, la ingresan como educanda en un convento, así en otro, hasta que finalmente encuentran un sitio para colocarla, donde ella pueda profesar. Y a pesar de su deseo de vivir fuera de un convento, la encierran y no le ofrecen posibilidad ninguna de optar por otros caminos. Toda vez iniciado el proceso, se inicia la averiguación. Ay, bueno, no quieren. No sé, nada, ahí. Toda vez iniciado el proceso, comienza el proceso, se realiza la averiguación para verificar de alguna forma las acusaciones vertidas, y es a través de la correspondencia entre las autoridades donde se puede ver el doble juego que llevaron a cabo los encargados de efectuar la investigación. Aún así, María Antonia fue cauta, no confió en la buena fe ni de los superiores ni de sus hermanas monjas, que intentaron convencerla en todo momento para recluirla en un convento y silenciar el escándalo. El contrainforme emitido por el padre abad de San Martín Pinario, del que dependía ante altares, y confirmado por el arzobispo de Santiago y por la propia abadesa del convento, fue demoledor. En él se negaban todas las vocaciones forzadas y se ofrecía un relato completamente opuesto. Era una monja que había ingresado por propia voluntad, que había convivido felizmente con sus hermanas, hasta que llegado el momento había trazado amistad con algunas monjas rebeldes y luego también iniciado un amorío de locutorio, por lo cual habría cambiado su decisión de ser religiosa. Pero esto no es así. Y esto lo sabemos gracias a la propia correspondencia entre las autoridades, en las que en todo momento se pone de manifiesto que hay que negar la mayor, que hay que recluirla, que hay que acallar el escándalo, que hay que negar que ella manifestase su deseo de salir del convento, pero lamentablemente esta versión es la que gana y de alguna forma se deniega la anulación de los votos. Y es que ya habían pasado muchos años. La trayectoria la tenéis ahí. No sé muy bien dónde. Yo sé que la había puesto. Ah, vale. Sí, ingresa, o sea, pasa muchos años como educando, más años como profesa, hasta que finalmente sale. Y esto, ya me he perdido. Como he mirado para ahí, ya... Frente al relato, pues se hace al propio relato, que como hemos dicho es muy esclarecedor, toca todos estos puntos a los que yo he aludido. Frente a este relato, pues el contrainforme es todavía más hiriente. Habla de caprichos, congojas, de caracteres volubles, de amores, y es que estos recursos también fueron muy utilizados para anular la capacidad moral de todas estas mujeres que intentaron romper contra las vocaciones forzadas. De poco sirvieron las súplicas de María Antonia y también las peticiones de algunos testigos y de algunas personalidades en favor de la muchacha, y el caso queda muerto durante unos años tras esta nulidad
que se da en 1812. Entre 1812, o a partir de 1812, hasta 1823-24, tengo muy pocos datos, pero más tarde, ya recompuesta la situación, retornado Fernando VII y reiniciadas el contacto con Roma, se vuelve a iniciar un segundo proceso en la Rota y aquí sí se consigue la nulidad de los votos y la exclaustración. Esta mujer vivió algunos años en Cádiz gracias al apoyo de una parte de su familia, una parte muy poderosa, los marqueses de Camarasa. Sí, marqueses de Camarasa, sí, está pensando. Porque hay dos partes de la nobleza, podríamos decir así, una gallega y otra castellana, que la apoyan. Y es gracias a esto que consigue que sus reclamos prosperen. Y uno son los condes de Maceda y los otros son los marqueses de Camarasa. Gracias a estos vive algunos años en Cádiz por su apoyo económico y finalmente, tras la recuperación de los bienes de su herencia, se traslada a Madrid, donde muere. Su familia se resistió en todo momento a que ella fuera exclaustrada porque temieron por la integridad del propio patrimonio familiar. Ella había sido excluida de la herencia y la herencia había sido repartida entre los hermanos, y los hermanos se opusieron en todo momento a que la mujer saliese, su hermana, vamos, saliese del convento. Y es que en el fondo de todas estas tensiones, y más allá de la voluntad individual de las mujeres, estaban otras cuestiones, como es esto, precisamente de lo que hablo, la posición de las familias, quienes trazan un programa social y económico, aparte, sin contar con la voluntad de las muchachas, también está la presión de las congregaciones religiosas por los escándalos y escarnios que todas estas experiencias producían, y también el rechazo de las autoridades que, digámoslo así, ponían en vergüenza estos casos, ponían sus vergüenzas al público, exponían sus vergüenzas al público. Y los ataques que se dan contra estas mujeres son siempre los mismos: contactos con el demonio, posesiones, caracteres pueriles, amoríos de locutorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, como ya he dicho en algún momento, para despojarlas de moral y de honor. Solas y sin ningún tipo de apoyo era muy difícil que los casos prosperasen, por lo que no tenemos muchos ejemplos como el que yo acabo de mostrar aquí. Muy pocos ejemplos son los que tenemos una trayectoria más allá del reclamo interno y que sí hayan conseguido huir y sí hayan conseguido la anulación de la profesión religiosa. En otros casos tenemos huidas, pero huidas muy, muy débiles, que no consiguen recuperar su vida fuera. Y que a veces las encontramos en casas de recogidas, en asilos, porque sin la ayuda familiar estaban completamente indefensas. A diferencia del norte, donde tenemos algunos ejemplos, pero digamos que no son muy coloridos, el contraste lo encontramos en el sur, donde hay toda una panoplia de casos curiosos y muy diferentes, como son galanes que entran a los muros del convento y que raptan a religiosas profesas que huyen con sus novios ante la próxima profesión de los votos, y otros muchos casos de solicitación azturpia, que es la solicitación con coito. En Galicia tenemos menos referencias a estos casos. También es cierto que las fuentes que nos permiten consultar todos estos ejemplos se han perdido, bueno, a lo mejor por el momento se han perdido. Los fondos se estropearon en algún momento y, bueno, tenemos algunas noticias de que en algunos casos algunos sí se pueden recuperar, aunque, bueno, en cualquier caso no hemos podido acceder a los mismos para valorar estas cuestiones con profundidad. Por tanto, los casos de endemoniadas, los casos de contactos con el maligno, los ejemplos de amoríos de locutorio,
consultorio y de galanes en el interior de los conventos son mucho más frecuentes en el sur peninsular y en las islas. Y yo en este sentido os recomiendo mucho los trabajos de María Luisa Candao Chacón, quien en distintos trabajos publicados a lo largo de los primeros años del 2000 y también uno recientemente en 2018, muestra un amplísimo panorama, y además ella lo explica con muchísima gracia, que da la impresión de que son, bueno, categorías que tienen pocos casos, pero que al consultar sus trabajos pues todo estalla y se puede comprobar cómo ella sí maneja una realidad completamente diferente a la del norte, y es que la sociedad también es completamente diferente, la del norte que la del sur. Otros ejemplos, pues también recientemente la compañera María Marta Lobo de Araujo, compañera de la Universidad de Miño, también ha encontrado, pues eso, algunos ejemplos. Y yo, curiosamente, también le he dado pista de otros. Pues trabajando en una casa de recogimiento, me encontré con una monja huida de una institución con la que ella ha trabajado y le he dicho, oye, Marta, mira, me he encontrado una monja huida. Y ella me ha dicho, pues yo solo tenía noticia de otra, no sabía que existía esa. O sea que... por eso digo que muchos casos están emergiendo tras cruzar mucha documentación. Para Zamora también hay algunos ejemplos estudiados por Lorenzo Pinar. Más allá de toda esta documentación histórica, también tenemos otros ejemplos pues más ácidos en la literatura satírica de época, y más concretamente en la literatura de cordel, donde de alguna forma el pueblo se resarcía con las aventuras de galanes de novicias, de monjas y frailes arrejuntados y de religiosas incontinentes. Estos escarnios pervivieron mucho en el tiempo y pervivieron hasta hoy, pero algunos están inspirados lamentablemente también en la realidad, como es el caso de la historia de una monja que murió despeñada al intentar huir del monasterio de San Payo de Antaltares. En este caso es el ejemplo de María Vicenta de Castro y López, que en un intento de huida ata una soga para escapar de la tapia del... tenía una foto, creo. Ahí ata una soga para intentar huir de la institución. En esto la soga se rompe, cae y muere. Al día siguiente aparece un cadáver de una mujer vestida de seglar en la plaza y se inicia una averiguación que da como resultado que es una monja profesa de la institución que aparece muerta. Aquí se inicia un pleito entre las autoridades por ver quién es la más adecuada para dilucidar el crimen. Finalmente es la sala del crimen de la audiencia quien se queda con quien realiza la averiguación y no he encontrado la sentencia, pero sí algunos papeles referentes en los que hablan de varias teorías, podríamos decirlo así. Una huida normal, una huida en atención a un amante abandonado que habría esperado a esta mujer, y también aparece una tercera suposición, que sería el suicidio. Esta última versión es la defendida por la propia orden, que intentó en todo momento pues, silenciar el caso y que alude a una posesión, a un contacto con el maligno que habría llevado a esta mujer a un suicidio voluntario. La literatura más prosaica pues se quedó con la opción de la monja enamorada y su galante, y realizó pues, distintas coplillas que fueron más tarde tomadas también iba a decir grandes literatos, pero por escritores reconocidos en el ámbito gallego como Lamas Carvajal, José Manuel Pintos o Filgueira Valverde, que novelaron mucho sobre esto. Y ya para terminar, voy bien de tiempo, sí, porque quería dejar pues, por lo menos media hora para el debate, solamente quiero decir pues, unas cosillas, y es que en esta charla yo he querido reivindicar nuevas líneas de trabajo y nuevas líneas de estudios que se están realizando en relación, valga la redundancia,
a un campo de estudio muy clásico, como es el de las instituciones, no clásico en cuanto a su temática, sino clásico en cuanto a su trayectoria, como es el estudio de las instituciones femeninas. En los últimos años, las miradas han procedido de la historia de la familia, la historia económica, la historia de las religiones, la historia de las mujeres y la historia de la cultura, lo que ha dado una mayor dimensión. Todos desde nuestro campo nos hacemos preguntas diferentes, y todo esto ha dinamizado un campo de trabajo inagotable. Un campo, además, que ha dejado de enfocarse en aquellos aspectos más tradicionales, como eran las mujeres santas, como eran los estudios meramente institucionales, y que ha, de alguna forma, presentado un mundo mucho más amplio, un mundo mucho más complejo, un mundo muy permeable, un mundo no estanco, donde las mujeres comandaban, donde las mujeres organizaban sus espacios conforme a sus sentimientos, a sus anhelos y a sus formas de vida. Y con esto, pues ya termino. Muchas gracias. ¿Desde qué perspectiva ubicabas vos tu investigación? Si justamente le dabas importancia, digamos, esto es la historia de las mujeres, género, historia de la familia, historia de las instituciones religiosas. Pues quizás de todo un poco. ¿No? Pues quizás de todo un poco. Es lo que tenemos los de la Escuela de Santiago, que hemos sido formados con un gran peso en la historia social e historia económica, pero esto nos ha llevado a la historia demográfica, a la historia de la familia, y eso se lo debemos a nuestros maestros, que nos han inculcado una visión amplia, no solo enfocada a determinados aspectos. Yo comencé por la historia cultural. En el momento que yo realizaba mi tesis, pues realicé un barrido general para reconstruir, si es que se puede utilizar la palabra reconstruir, que es un poco manida, reconstruir la cultura letrada femenina en Galicia. Para ello, pues, yo quería analizar la base poblacional, es decir, la capacidad de formación de las mujeres en su conjunto, de los extractos campesinos, pero también habría que considerar a los otros, es decir, a los sectores que podríamos llamar minoritarios, las huérfanas y niñas que ingresan en estas instituciones asistenciales, y también las niñas de clase alta, podríamos decirlo así, de procedencia aristocrática y nobiliar, que ingresaban en los conventos para formarse. Yo empecé por ahí. Y realizando un análisis, digamos, conjunto, global y transversal de la documentación, porque yo buscaba datos referentes a la vida en el convento, cómo eran las experiencias vitales de estas educandas, fue cuando me topé de lleno con las vocaciones forzadas, y fue cuando encontré este caso que es, bueno, fantástico, es extraordinario por la documentación, sobre todo, que ha llegado hasta nosotros, porque muchas veces tenemos pistas de mujeres que han huido o de mujeres que estaban en contra de su estado, pero no tenemos un relato de sus experiencias, de sus sentimientos. En este queda claro qué son los sentimientos, las experiencias, el relato propio de la mujer, donde cuenta experiencias vividas en su infancia, conversaciones con su padre. No es un relato tan teatralizado como a los que hacía alusión Ofelia el otro día. Pero luego, además de este informe en el que ella cuenta sus penas, tenemos el contrainforme y tenemos correspondencia de ella con sus hermanos, de ella con la madre abadesa, de ella con el padre general, del padre general con la abadesa, del padre general con el padre abad de San Martín, donde dicen, enciérrala, que esto se acabe, enciérrala y ya veremos. O sea, esto lo estoy exagerando, pero lo que podemos leer es esto. De hecho, programan algunas capturas para intentar convencerle, y le dicen, vamos a tener una reunión para intentar solucionar esto antes de que se vaya a Cádiz, en ese tránsito de 1809-1812. Y ella, pues que resulta ser más lista que ellos, desconfía en todo momento de que un encuentro y una reunión entre las partes vaya a dar un resultado favorable para ella misma, y entonces pues les dice que sí siempre, sí, pero se va.
Y luego siempre se va, o sea, no comparece, y además no comparece con excusas, bueno, pues estaba enferma y me he ido a tomar los baños, esto es literal, entonces no he podido asistir, pero le ruego a su eminencia que me emplace a otra reunión y cosas así, y con esto consigue pues, ir sorteando la situación. Claro, que ella tiene una ventaja, y es que cuenta con el apoyo no de su familia directa, pero sí con otra parte de su familia, que son los marqueses de Camarasa y los condes de Maceda, que le ayudan económicamente. Y no estamos hablando de unos cualquiera, sino de los marqueses de Camarasa, son la gran nobleza, forman parte de la gran nobleza peninsular. Y ellos la ayudan económicamente, ellos la asisten, son ellos los que le ofrecen la posibilidad de ir a Cádiz y de comparecer ante el nuncio apostólico. Y son ellos los que, tras ese primer varapalo, donde sus hermanos también intentan recluirla en algún convento del sur, son ellos los que la apoyan, la protegen para que esto no suceda. Y también son quienes la ayudan a conseguir ya por fin, en el 24, la secularización. A mí el caso me interesó en un primer momento porque era una educanda. Era una de esas niñas que ingresaban en un convento para formarse, en este caso era una prima, y que luego pues deciden dejarla allí, como existe la posibilidad de ingresarla, su madrina, que era la marquesa de Camarasa, paga la dote, y bueno, pues se traza el destino de la mujer. Y a mí me interesaba por esto, pero con esto me topé con otras muchas cosas, lo que me llevó pues, a saltar de lo que era la historia de la educación a la historia de la religión, luego de la propia familia, de la construcción de las estructuras familiares y a otras muchas cosas. Pero quizás esta visión que tenemos muchos de nosotros, pues indudablemente es resultado de nuestra propia formación y de lo que nos han de alguna forma inculcado Ofelia y Antonio Iris Roel y otros muchos de nuestros maestros, Baudirio Barreiro Mayón, etcétera, que ya desde el inicio de nuestra etapa formativa nos obligaron a ver las cosas de una forma más amplia y no a lo sencillo, y hacernos muchas preguntas, que esto es lo que mueve la historia, ¿no? Preguntas y cuestionarlo todo. Diana, perdón, siguiendo en esa línea que vos contabas recién, que es un caso súper interesante, esta familia, estos marqueses que la apoyan, ¿cuáles creen que fueron esas razones? ¿Son más de plano objetivo, de plano económico? Esa es una pregunta fantástica y que yo también me he hecho. Y yo creo que tengo la respuesta y esta se debe a las rivalidades. La madre de esta María, ¿cómo es? María Antonia, su madre estaba vinculada a la marquesa de Camarasa por lazos familiares. Su madre muere, deja a la niña huérfana, su padre se casa una segunda vez y las relaciones se enturbian. Su madrina la protege en distintos momentos, incluso cuando pues, existe la presión familiar por internarla en un convento. Ella decide que pues, el ejemplo compostelano es el más próximo a ella. Ella lo dice en el texto, por la laxitud y la fama que tenía esa institución, que era de las más ricas de la península, donde sus monjas eran señoras. Algunas de ellas incluso eran señoras jurisdiccionales. Entonces, pues, ya que hay que internarse o no, ella opta por y es su madrina la que la respalda. Cuando ella huye, pide auxilio a esta rama familiar, también a los de Maceda, pero quien más le ayuda son los marqueses de Camarasa. Y es su madrina, y es ella la que ayuda, y yo creo que todo está vinculado a las rencillas familiares. Sus hermanos pelearon en todo momento porque ella volviese. Ellos no querían perder su hacienda, no querían ver mermada su hacienda. Y ella, una vez estaba internada, pues obviamente había renunciado a su legítima, pero al conseguir la secularización, además de que recupera la dote, cosa que a las Pelayas, a las monjas de San Pelayo, a las benedictinas, no les gustó nada, que les obligasen a devolver la dote entregada en el momento de la profesión. Además de esto, sus hermanos también se ven obligados por la propia justicia a devolverle su parte de la herencia.
Es un caso pues casi paradigmático por eso, por la acumulación de datos y porque se puede reconstruir de él muchas cosas. Quizás aún se pueda saber alguna cosa más, porque yo tengo ahí un lapsus que es entre un lapso de tiempo en el que no tengo muchos datos, que es entre el 12 y el 23, 24, y que he tenido algunas pistas de informaciones que se encuentran en Cádiz y que me gustaría verificar. Pero casos de estos hay pocos en los que tengamos tantísima información, pero María Luisa Candau Chacón sí tiene, yo creo que es en el trabajo que publicó en 2018, habla de 5 experiencias, no con esta profundidad, pero hay de una de ellas que sí representa muy bien. Y es también un caso muy dramático de una muchacha de clase también elevada, que es internada en un convento cuya familia le niega la salida. Ella pues entra en conflicto con la comunidad, se ve obligada a vender su celda a otra religiosa de la institución para conseguir dinero para pagar al abogado. El abogado la engaña, lo pasa muy mal en la institución, se le niegan las raciones, vende todas sus alhajas y llega un momento ya que ya es más pobre que las propias sirvientas de la institución. En un determinado momento el tribunal eclesiástico pues atiende a sus súplicas y le concede pues la secularización, pero fuera está indefensa. Y finalmente sus hermanos la internan en otro convento como seglar, como señora de piso. O sea que trayectorias dramáticas hay muchas. Y por ahora pues tenemos como fogonazos de muchas de ellas, cada vez más, es lo que yo decía, rascando y contrastando fuentes, pues van apareciendo casos. El problema es que de muchos no tenemos más informaciones que la mera nota de que ha huido. En otros hay pues un poquito más. Es raro que encontremos una trayectoria muy extensa. Pero con todos estos que vamos encontrando, con todos estos ejemplos, pues por acumulación, en el futuro podremos presentar pues un análisis mucho más sustancial, yo creo. Que ya sabemos muchas cosas, ¿eh? El término que nos diste y esta idea también en gran parte de trabajo cooperativo, cuando trata de catálogo, gran parte en la medida estos recorridos, sobre las subidas, muestran su efectividad cuando lo perdemos. Es decir, cuando logran que debe haber casos que de alguna u otra manera están representando un éxito, sí, más allá de algunos de los casos que es una vuelta y casi una representación. Sí, porque realmente los casos que encontramos de mujeres que salieron de un convento y que lograron la secularización es la punta de un iceberg, es lo que sobresale dentro de un amplio mar, y lo que hay debajo es mucho más amplio, de muchas mujeres que estaban en contra de su estado, pero que no pudieron salir, no tuvieron los resortes, no tuvieron la fortuna de que sus reclamos prosperasen. Como ya he dicho, Trento ofrecía una posibilidad en los primeros 5 años de anular la profesión para todas aquellas monjas que profesasen y estuviesen descontentas con su estado. Pero es que las monjas desconocían esta posibilidad. Nadie les informó de que existía, ni los confesores, ni las abadesas, ni los padres generales de las órdenes. Y ante esta situación, y negadas, porque aunque hablamos de permeabilidad, hay que también tener presente que estaban encerradas en los muros de un convento y su contacto con el exterior en mayor medida se daba a través de sus familias. Si se cortaban los lazos de las familias y la presión interna, es decir, la comunidad la aislaba, pues era muy difícil que estos deseos de salir de una vida impuesta prosperasen.
Y esto quizás sea lo dramático, todos esos casos que hay debajo. Y es que tenemos muchísimos datos de estas. En la literatura, claro, todos los tratadistas, de todos los edificios espirituales que hay, de monjas venerables, santas, etcétera, todas nos hablan de estas. Pero también hay que decir una cosa, todos estos autores que yo he puesto, incluso Bernardino de Villegas, habla de la tristeza de vivir en este estado, de estos pajarillos enjaulados, y que al final del texto dice una cosa, que, espera, a ver si lo consigo. Ay, no, creo que no doy. Ay, vamos ahí. Aquí al final dice, bueno, no se lee muy bien, es este no. Es el anterior. Dice, es lastimoso que viviendo en la casa de Dios, donde todos viven contentos y alegres, solo estas almas viven descontentas. Pero es que en un fragmento más abajo dice que toda vez se ha profesado solo queda la resignación. Y es la respuesta que dan a esta situación, la resignación. Sí, perdón. Me encantó todo lo que dijiste, además yo te voy a preguntar desde la más absoluta curiosidad, porque esto no tiene nada que ver con lo que yo trabajo, pero con respecto a lo que vos estás diciendo, vos dijiste que es muy difícil reconstruir cuál fue el destino de estas mujeres que lograron salir, pero podemos imaginar que no fueron demasiado bien recibidas en el afuera, sobre todo aquellas que se encontraban por fuera de las redes. Sí, por ejemplo, claro. este caso que acabas de mencionar, sobre el cual te preguntó Lucía, bueno, era nada menos que... Claro. Sin el apoyo familiar, sin el apoyo económico y social, ya estaban muy defensas. Y luego también el ostracismo, la crítica social, muchas fueron tildadas de mujeres sin honor y claro que estaban indefensas. Algunas de estas trayectorias, no solo la de María Luisa, que yo he comentado, también hay otra autora mexicana que tiene, Rosalba Loreto, que también tiene alguna trayectoria de huidas y que finalmente, ante la indefensión, deciden ingresar voluntariamente en un convento como legas, como señoras de piso. Y es esto, es la dificultad para emprender una vida fuera del convento con el rechazo de todos los sectores inimaginables y de la propia familia, claro está. En lo que era la vida de estas mujeres de uno a otro lado del Atlántico. Pues no he visto muchas diferencias. Yo, claro, había trabajado distintos ejemplos compostelanos, que los conventos y monasterios del norte son todos ricos, son todos, pues, o la mayoría de ellos, no todos obviamente, porque hay algunos que se constituyen, se erigen en época moderna, pero muchos vienen de la tradición medieval, tienen amplios patrimonios raíces donde se asienta su economía, con ingresos elevadísimos, son centros riquísimos, donde habitan mujeres también muy ricas a nivel individual y particular. Cuando estudié el caso mexicano del que yo he hablado, Santa Catalina de Siena de Valladolid, me encontré con que era el único, hasta el siglo XVIII, la única institución religiosa femenina que hay en el obispado, que empieza siendo una institución que funda un obispo y cuyos primeros años son un poquito difíciles, pero que con el tiempo, ya en el siglo XVII, en la segunda mitad, ya es un centro muy rico, con una base económica muy amplia, que amplía mucho en el XVIII, se convierte en una de los principales sectores hipotecarios y crediticios de la ciudad de Valladolid de Michoacán y por tanto es una institución también muy rica de por sí, pero es que las religiosas que están dentro también son ricas, es otro tipo de riqueza, quizás no vinculada a la nobleza y a la hidalguía como el caso peninsular, pero también son muy ricas y la institución en sí es que es riquísima, porque, a ver, dentro del cursus honorum de los obispos y arzobispos, América pues quedaba en un lugar secundario, pero todos aquellos que venían a plazas de cierto relieve, todos enriquecían muchísimo. Y claro, muchas de estas instituciones en parte vivían con los donativos de los obispos, pero que eran donativos inmensos, inmensísimos. En algún caso yo he visto algún obispo que les cede derechos sobre las minas de Guanajuato, lo cual, en fin, los ingresos que perciben las instituciones son muy altas. Comparando, por ejemplo,
el número de criadas que asistían a las comunidades nos parecían muchas las que teníamos en este monasterio de San Payo de Antaltares, asistiendo a la comunidad, pero es que en Michoacán las duplicaban y las triplicaban y llega un momento que no caben en el propio edificio y tienen que construir otro. No porque haya muchísimas más monjas, sino que tienen tal cantidad de servicio que las atiende que están apretadas, porque además de las criadas, de las donadas, tienen esclavos, gran cantidad de esclavos. Entonces, bueno, pues en este sentido yo he visto comunidades muy, muy similares, comunidades que permiten además la comparación. Y la experiencia, yo creo que he aprendido mucho con ella, de comparar dos realidades que a priori podríamos plantear como muy diferentes. Sí, ojo, que te veo ahí con el dedo y digo yo, y me explayo yo. Ya, bueno. Sí que hacer una matización. Hola. Vale. No, ahora no. Ahora ya terminamos. Si nos esperas un momentito, yo ya termino. Quería hacer una apreciación. Yo estudié en los pasos masculinos. Sí, cierto. Y es exactamente lo mismo. Es decir, no es una cuestión de mujeres, es el hecho de que cuando entran en religión, sean hombres o mujeres, tienen que renunciar a la herencia. Entonces, ahí la familia ha hecho una estrategia y la vuelta atrás no existe. En el caso de cuando los franceses ocupan Santiago, también se les da a los chicos, bueno, en los conventos masculinos y en los monasterios también se les da el permiso. Y en ese monasterio también, de San Martín Pinario, que es riquísimo, porque estas son riquísimas, pero aquellos San Martín todavía se dan como 20, retornan al cabo de un año. Pero ahora vamos a ponernos en la piel de la familia. Por ejemplo, Ana, tú piensas lo siguiente, que a una tía tuya, que ahora tiene como 40 y tantos años, y no la conoces de nada, resulta que se va de un convento y se viene a tu casa a vivir. Lo primero que haces es cerrarle la puerta. Si la conocieras, tuvieras un trato, pero esto aparece en los relatos de los hombres. Por ejemplo, cuando... La incapacidad de la reinserción en la familia. Es imposible. Pero cuando en España se exclaustra todo el monacato masculino, en 1835, a todos, de un día para otro, dejaron fuera, el gobierno liberal creía que les estaba dando la libertad. Y los estaba poniendo en una situación dramática, muy dramática. Cuanto más viejos eran, ¿a dónde volvían? Sus padres habían muerto, muchas veces sus hermanos habían muerto, en aquellas casas habían los sobrinos que no los conocían ni nada, y venían sin nada. Entonces, es un retorno muy complejo. Nosotros ponemos del lado de ellos, sí, por ellos, y luego, otra cosa que quería matizar, el miedo al escándalo. El miedo al escándalo, el miedo al escándalo. El miedo al escándalo de las órdenes. De las órdenes. El temor que tenían a la opinión pública. El caso último que contaste del suicidio fue capital para que el gobierno de Madrid adoptara las medidas de la Revolución Francesa con respecto al... Porque ¿quién no intervino en la prensa? De repente, para los periodistas, aquello... una pieza del suicidio, porque era suicidio, o un caso de amor y enfermo. El escándalo fue... La capacidad de escandalizar de estos casos fue creciendo con el tiempo. Sí. Y cuando aparece la prensa periódica, el teatro le ha hecho algo, pero él quería que esas dos manifestaciones, no pensemos que solamente los hombres, digo, y luego lo del escándalo, que es esencial en la sobredimensión que le da a la prensa a final del siglo XVIII y el siglo XIX. Tengo una pregunta, porque a medida que una persona ingresa, a medida que pasa el tiempo se vuelve muy complejo, porque de manera con un montón de intereses que se cruzan, pero en el momento inicial, ¿hay algún tipo de información? No. No, ellas estaban desamparadas. Puede ser que alguna mujer se arrepintiera después de su vocación inicial, pues, supuestamente, cuando es colocada, digamos, cuando no tiene vocación para eso, no hay ningún tipo de información. Si no tiene ayuda de la familia, no. Pero sí he encontrado, ahora que lo has dicho, sí he encontrado algún ejemplo de que sí se consigue, pues eso, la nulidad de la profesión de los votos en los primeros años, pero es cuando la familia interfiere, cuando la familia, pues que a lo mejor ha diseñado un programa
y pues fallecen, otras mujeres de la familia encuentran un candidato que les satisfaga, y entonces cambian la trayectoria. La familia entonces sí apoya la claustración y las órdenes colaboran, previo donativo, en muchos casos también, aquí nada es gratis, pero sí que colaboran. Y he visto algunos ejemplos de ese tipo. Pero sin el apoyo de la familia y con el rechazo de la propia orden, pues no. Y muchas estaban indefensas porque no sabía que tenían esta posibilidad en los primeros años. Y Trento lo dice muy claramente y nosotros hoy, actor pasado, pues lo vemos, pero es que ellas no lo sabían. Ellas no lo sabían y supuestamente quienes debían informarle de estas posibilidades no lo hacían. Y vuelvo a la referencia de toda esa tratadística que habla con cierto pesar de las vocaciones forzadas y de los dramas que provoca, pero que ellos tampoco ofrecen salidas. Hablan de resignación y de aceptación. Y les permitían dentro de los conventos o monasterios de lo que les daba. Efectivamente. Porque esa idea de que estaban todas rezantes es que no. Ni siquiera Santa Teresa de Jesús. Sí. Cuando podía estaba siempre fuera del convento, no entraba, ¿no? Pero hay otras muchas que sí consienten, sí aceptan esa vida, porque como dice Ofelia, es muy cómoda, ofrece muchísimos privilegios. Y la vida, pues nada tiene que ver con la pautada en las constituciones. La comida se hace al gusto, en las cocinas particulares, en esas estancias tan amplias, asistidas con mucho personal. Se come y se consume lo que se quiere. Muchas no asisten a los oficios reglados, pagan una sanción por no acudir, pero eso, es una vida muy cómoda y que ofrece muchísimas libertades, sobre todo cuando se es señora, se es poderosa y se es rica y tiene un amplio patrimonio para administrar. Entonces, pues eso, pues ante la alternativa de un matrimonio, pues también en algunos casos forzado y no voluntario, pues bueno, era una salida pues también muy interesante. Por eso yo digo que no hay tampoco que ponernos en los extremos. No todas tenían vocación, había muchas que no, pero había otras muchas que por propia voluntad decidieron ingresar en los conventos y monasterios sin tener una especial querencia religiosa. Incluso ese estado melancólico aparece en las vidas de sí. Que tienen toda la vocación, están del otro extremo, digamos, pero tienen momentos dentro de su trayectoria en los que dicen, bueno, estuve un año en la cama, sin fuerzas de salir, porque era parte también de la... Sí. Y Santa Teresa habla mucho de estas pobrecillas que estaban recluidas sin vocación y habla con lamentos y penas también de ellas, pero tampoco es que... entiende que forma parte de la propia realidad del momento. Hay un dato en la biografía de Santa Teresa que a sus biógrafos le gusta muy poco reconocer, y es que ella entró como monja cuando tenía 26 años. Ella intentó todo el tiempo casarse, porque no encontró algo bien. Y una vez que ya andaron, entonces es cuando entró a mi gusto y mandando yo. Y luego ya no pisaban conventos, pero acá para allá, viviendo siempre en los palacios de la nobleza. Mucha santa y mucha madre de la iglesia, pero es una escritora gigantísima. Lo que hay que valorar, los que no somos creyentes, como una escritora increíble, una facilidad, pero su manera de vivir la religión es bastante... Y aprovecho para apostillar, ya que ha intervenido Ofelia. Y yo, vidas ejemplares dignas de subrayar, pues no he visto muchas, o muy pocas, para ser más exactos. Quizás ahí hay una experiencia que es venerable de la Iglesia y que se podría señalar, pero no he encontrado nada extraordinario. Pero Ofelia sí ha tenido la fortuna de toparse con un caso de una, que es beata, ¿no? Ahora es beata, pero bueno, de una vida que podríamos calificar como extraordinaria, que es la fundadora del convento del Carmen de Santiago. Una figura muy interesante, pero nada blanca, atendiendo a los datos y a los estudios de Ofelia, o sea, no es un corderito. Es una señora que publicó miles y miles de páginas y luego, escribió. Y ahora recientemente la diócesis de Santiago ha publicado su autobiografía, que son cerca de 1000 páginas. 1000 páginas, entonces, que claramente no han leído, sino a lo mejor no publicamos. No lo voy a publicar. El problema que de fondo que tiene este tema
es cuando se quiere ver algo que nosotros, las historiadoras, no vemos, ¿no? En la construcción de la santidad. Decía Ana muy bien que estas vidas de santas que tienen su toque hacia 1740, a partir de 1740, la Iglesia en España se pone en contra y ya no se vuelven a publicar. Eran vidas ejemplares, pero cuando las vamos releyendo, nos encontramos de todo. ¿Qué pasa con las que se publicaron en el siglo XVIII? Que existe otra documentación. Entonces, esta que yo me encontré, miente incluso con su propio nombre, que con el nombre con que la habían bautizado. Y luego miente ostensiblemente diciendo que era hija, que se va a un noble, y en un censo nos encontramos con que era hija de un molinero. ¿No? Pero lo apasionante de su vida, el relato en sí, de una construcción hecha desde el principio de la santidad propia. Entonces, decía antes, que cuando te preguntaba Susana si había algunas noticias de reacción de estas niñas que en la fase muy inicial, en este caso, la orden de esta mujer ha destruido sistemáticamente muchos de los datos que aparecen en el documento. Por ejemplo, está cortada, en el archivo de San Santiago se encuentra la partida de nacimiento de la cortada, porque saben que ella mintió con respecto a su nombre. Lo que no lograron destruir es que probablemente por los tipos de muchos autores de estos que han trabajado sobre las brujas son religiosos. Entonces parten de que todo lo que dice la norma, que todo, es todo verdad, nosotros no lo cuestionamos. Entonces no encontraron las cartas que ella le escribió a su hija, y su hija ella metió a su propia hija en un convento cuando la niña tenía 5 años, y jamás la vuelve a ver. Y la niña nunca entendió eso, y las cartas entre madre e hija son terroríficas. Entonces la niña dice, yo estoy metida en el convento y yo no quiero estar. Y dice, tú eres una mala madre. Y la madre le responde, cállate niña, así, cállate niña. O sea, hace años que no la veo, y cállate niña cuando te contigo. Pero es que lo hizo con su propio hijo. Metió al niño en un convento de franciscanos. Ahora, la película salió bien en el sentido de que la hija acabó siendo la superiora del convento de Coveches. Era madre. Y el hijo general de los franciscanos de Filipinas. Si hubieran quedado con hijos de campesinos de la isla, que era lo que era, hubieran estado probablemente de chico aquí en América como inmigrante económico, igual que los hermanos de ella logró que la familia se encumbrase. Ella que fundó el convento un convento enorme que hay en Santiago delante de las casas. Y ahora, en un convento en el que no nos dejan que no nos dejan trabajar. Sí. O sea, es una autoconstrucción de la santidad y de la asunción voluntaria del Estado religioso. Ella se escapa de un matrimonio, se va a ver con el marido, ¿no? Que acaba también como fraile, ¿no? Ella no mete con fraile, porque consigue. Sí. Y ahí están dentro porque quieren, pero la niña nunca quiso estar. Y el hijo cuando se fue a Filipinas, pasando por España, se llegó a visitar, se llegó a saludar, y nunca le escribió a su madre. Sí. Hay instituciones que comprenden la labor del historiador y son capaces de separar las sociedades del pasado de la sociedad actual y que no nos ponen trabas y otras muchas pues nos ponen todas las que pueden y más. Y muchas veces yo hablaba también de expurgos, de destrucción de documentación, pero también está la cuestión de la ocultación, que según los temas que se estudien nos proporcionan unos legajos u otros, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo recuerdo que, reconstruyendo un poco, vuelvo a utilizar la palabra reconstrucción, que ya digo que no es de mis favoritas, pero intentando, pues, de alguna forma analizar la vida conventual, me encontraba con distintos tipos de excesos, y por ejemplo, una de las costumbres que además hilo con Lucía, que tenían estas religiosas de San Payo para esparcirse, no solo ellas, era contratar a compañías de comediantes y farsistas para que actuasen a las puertas de la institución para el divertimento de las monjas, cosa que censuraron mucho los visitadores porque ellas también desoyeron. Pues encontré en distintas ocasiones referencias a eso. Una vez lo verbalicé, lo dije en voz alta y el libro desapareció y nunca más se me prestó. Entonces, bueno, pues ahí también están nuestros juegos también con los custodios de la documentación. Antes,
¿no? ¿no? Sí. Quiero preparar el concepto de resistencia, que es que nos regule. Bueno, luego a veces, polisemia, la descripción del concepto y lo que veamos acá o no, si es resistencia individual, si es oculta o abierta, porque la carta que escribe la chica del padre es notable. Este es el informe que presenta ante el nuncio apostólico relatando toda su trayectoria. No es una carta. No digo que en pantalla, la que leímos sobre eso. Ahí es un caso de resistencia individual. Sí, no, es activa. Ese es el ejemplo más visible de resistencia activa, casi con el que, por ejemplo, yo cuento, de la categoría con la que he trabajado. Pero sí hay otras resistencias que son sordas. ¿Colectivas? También son individuales, en conjunto son colectivas, pero de por sí y por definición son individuales, son resistencias personales en contra de un futuro decidido no por ellas. En conjunto, si puedes ver un grupo de resistencias unidas, de lazos comunes que responden a criterios y a parámetros similares. Hay muchísimas trayectorias comunes. Sí, pero no son colectivas en el sentido que no hay esa acción colectiva. No. Claro, pero es que hacia Trento, las resistencias a esa imposición de las reformas, ya no solo Trento, que las reformas en la península comenzaron antes, esas resistencias son continuas y esas sí son comunes y son colectivas, claro. Es lo que yo decía de las propias religiosas, que hay diferencias, hay conflictos, hay luchas por diferencias, porque unas tienen, porque otras quieren tener más, lo que sea. Hay continuos problemas, pero ellas actúan como un brazo armado, como una unidad para repelerlas. Y así consiguen pues que no se sienten. Cuando esa unidad se pierde y se diluye, que los problemas ya no hay una unidad entre el sentir general, ahí es cuando sí las reformas, sí se diluye también la resistencia. Entonces, a Trento sí hay una resistencia grupal, podríamos decir. Bueno, a Trento o a la imposición. Grupal y abierta. Sí. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, en otro trabajo que es de las reformas estas monjas a las que yo me he referido en distintos momentos, la de San Mayo de Antaltares, formaban parte de distintas comunidades repartidas por distintos puntos de Galicia, que en el siglo XV se reúnen en el monasterio, se agrupan, atendiendo a las disposiciones de Trento, Urbano, etc., se reúnen en este monasterio compostelano. En los primeros años, muchas escapan para sus haciendas y son protegidas por los campesinos, donde estaban las comunidades, que las entienden como señoras del territorio, que las defienden, y las defienden contra los ataques de los cazadores de monjas, que se crea una figura, por cierto, de los reformadores, que son los cazadores de monjas, que intentan capturarlas, y ahí hay pues unas luchas entre los campesinos y eso, pero esto llega un momento allá en torno a 1515, 20, cuando las cosas empiezan a asentarse. Sí. Muchas gracias.